en las afueras de la vibrante Barcelona, Ajá. donde las luces de la ciudad se desvanecen y dan paso a la tranquilidad del extrarradio, Sí. se encuentra el Prat de Llobregat, Ajá. una localidad que a simple vista podría parecer un remanso de paz. Mm. Pero no te dejes engañar por las apariencias, No. porque tras esa fachada de normalidad Ahora, se esconde un misterio que nos hiela la sangre. exacto. Un enigma tejido con cifras que nos susurran una historia inquietante. Interesante, sí. Exacto, porque según un artículo de La Razón, Ajá. el Prat se ha convertido en el escenario de un aumento de la delincuencia sin precedentes. Increíble. Un 52.4% para ser exactos. Wow, eso es mucho. Un dato que nos obliga a preguntarnos, Claro. ¿qué se esconde tras este repentino estallido de criminalidad? Buena pregunta. ¿Qué fuerzas invisibles están operando en la sombra? Es un misterio. Lo que hace aún más intrigante a este caso es el contraste con la tendencia nacional. ¿Cómo? Mientras que en el resto de España, Sí. la delincuencia ha aumentado un 3%. Ajá. Con los homicidios dolosos subiendo un 8.3% y las agresiones sexuales un 7%. Sí. El Prat se dispara con un 55.7% en la delincuencia convencional. Cara, es una diferencia enorme. Más de 6.364 delitos en solo 6 meses de 2024, comparado con 4.179 en el mismo periodo del año anterior. Sí. Son cifras que nos gritan que algo extraño está sucediendo, Sin duda. algo que no encaja. No, no encaja. Es como si el Prat se hubiera convertido en un imán para el crimen. Exactamente. ¿Pero qué lo hace tan atractivo para los delincuentes? Es la pregunta del millón. ¿Qué lo diferencia del resto de España? Pues, Quizás la respuesta se encuentre en su ubicación, su ubicación. a escasos kilómetros del aeropuerto de Barcelona, Ah, el aeropuerto. un punto neurálgico de entrada y salida de personas y mercancías, Claro. un lugar donde las fronteras se difuminan y las oportunidades se multiplican. Ya veo. No olvidemos que los aeropuertos son puntos calientes para el tráfico de drogas, Cierto. el contrabando Sí. e incluso la trata de personas. ¿Es una posibilidad? Podríamos estar ante un caso de crimen organizado Podría ser. que utiliza la infraestructura del aeropuerto para sus actividades ilícitas. Tiene sentido. Es una posibilidad escalofriante. Sí, da miedo pensar. Imaginemos esas redes internacionales tejiendo su tela de araña en las entrañas del Prat. Uf, una imagen inquietante. Pero también debemos considerar otros factores, ¿verdad? Por supuesto. El artículo menciona otros municipios españoles que han experimentado un aumento de la delincuencia, Sí, aunque ninguno tan drástico como el Prat. es verdad. Medina del Campo, Correselmen, Tomarica, Poquila, Ajá, Ripollet, sí. Morón de la Frontera, Marratzí, Interesante. lugares con realidades muy diferentes. Totalmente. Un puzzle con piezas que no parecen encajar. Exacto. Analizar estas diferencias, Sí. buscar patrones, Ya. conexiones, Claro. es crucial para desentrañar el misterio del Prat. Estoy de acuerdo. Podría haber un hilo conductor. Un hilo conductor. Algo que une a todas estas localidades, aparte del aumento de la delincuencia. Es una buena pregunta. Esa es la pregunta clave. Sí. Y para encontrar la respuesta, Dígame. debemos sumergirnos en las profundidades del Prat, Interesante, me gusta. Explorar su historia, Ajá. su tejido social, Sí, su economía. claro. Buscar las grietas que han permitido que la oscuridad se filtre y se apodere de sus calles. Ya. Despegar las capas de este enigma, Sí. una a una, Ajá. hasta llegar al corazón del misterio. Al corazón del misterio. Hasta descubrir la verdad que se oculta tras las cifras. Exacto, la verdad. Preparado para adentrarnos en las sombras del Prat. Por supuesto. Vamos allá. Lo que tenemos delante es un rompecabezas complejo. No podemos limitarnos a observar las cifras frías. Debemos comprender el contexto o la historia del Prat. Precisamente, adentrémonos en el pasado de esta localidad. ¿Qué podemos encontrar que nos ilumine sobre este oscuro presente? El Prat, a pesar de su aparente tranquilidad, ha sido testigo de cambios profundos en las últimas décadas. Su historia está ligada al desarrollo industrial y al crecimiento del área metropolitana de Barcelona. Un crecimiento que en ocasiones deja cicatrices. Podríamos estar ante un caso de desajuste social, un lugar donde el progreso ha generado desigualdades y tensiones. Es una posibilidad que debemos considerar. El rápido desarrollo urbanístico puede traer consigo problemas de integración social, marginalización de ciertos sectores de la población y un aumento de la conflictividad. Esa conflictividad podría manifestarse de muchas formas, desde el vandalismo hasta la delincuencia organizada. ¿Qué nos dicen los datos sobre los tipos de delitos que han aumentado en el Prat?
Esa es una pieza clave del puzzle que aún no tenemos. Ah. El artículo de La Razón solo menciona el aumento general de la delincuencia, pero no especifica los tipos de delitos. Entonces podríamos estar ante una ola de robos menores. Mm, Otros actos vandálicos. ¿O hay algo más siniestro detrás de estas cifras? No podemos descartar ninguna hipótesis. Necesitamos más información para trazar un perfil criminal del Prat. Necesitamos saber quiénes son las víctimas, dónde se producen los delitos, cuáles son los modus operandi. Es como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar lleno de sombras y secretos. Exacto. Y para encontrar esa aguja, necesitamos afinar nuestra lupa. Debemos analizar otros factores que podrían estar contribuyendo a este aumento de la delincuencia. Factores como la cercanía al puerto de Barcelona, uno de los más importantes del Mediterráneo, un punto estratégico para el comercio internacional, pero también un posible punto débil en la lucha contra el crimen organizado. El puerto puede ser una vía de entrada para el tráfico de drogas, armas e incluso personas, y su proximidad al Prat lo convierte en un lugar atractivo para las redes criminales, que buscan operar con discreción. Un escenario digno de una película de suspense, el Prat atrapado en una red de intereses ocultos, de fuerzas que operan en la sombra. Pero no debemos dejarnos llevar por la especulación. Necesitamos pruebas, datos, análisis rigurosos. Y también necesitamos entender el factor humano. Detrás de las estadísticas, hay personas, historias, vidas que han sido afectadas por esta ola de delincuencia. Las víctimas, los testigos, los propios habitantes del Prat, ellos son las piezas clave para descifrar este enigma. Su testimonio, sus experiencias, sus miedos pueden arrojar luz sobre las causas y las consecuencias de este fenómeno. Necesitamos escuchar sus voces, comprender sus realidades, para poder trazar un mapa completo de la situación. Un mapa que nos guíe a través del laberinto de la criminalidad en el Prat. Un mapa que nos ayude a encontrar la salida de este oscuro misterio. Lo que me inquieta es que este caso del Prat puede ser un síntoma de una problemática mayor, un reflejo de las tensiones que atraviesa la sociedad española en estos momentos. ¿Te refieres a que esta ola de delincuencia podría extenderse a otras ciudades? Un efecto dominó a lo largo y ancho del país. Exacto. No podemos olvidar que el artículo menciona otros municipios con aumentos significativos de criminalidad. Y aunque sus realidades son diferentes, es posible que compartan algunos factores de riesgo. Factores como la crisis económica, el desempleo, la desigualdad social, heridas que no han cicatrizado del todo y que pueden estar alimentando la frustración y el descontento. Precisamente, la falta de oportunidades, la precariedad laboral, la sensación de abandono por parte de las instituciones, todo eso puede crear un caldo de cultivo para la delincuencia. Y la pandemia, sin duda, ha agravado la situación. El miedo, la incertidumbre, la pérdida de seres queridos han dejado una huella profunda en el tejido social. Sin duda, la pandemia ha actuado como un catalizador, amplificando las desigualdades y las tensiones preexistentes. Entonces, estamos ante una crisis social que se está manifestando en forma de delincuencia. Es el Prat, la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Es una hipótesis que debemos considerar. No podemos limitarnos a analizar las cifras frías, debemos comprender las historias que hay detrás de ellas, las causas profundas de este fenómeno. Historias de personas que se sienten marginadas, excluidas, invisibles. Personas que buscan una salida, una forma de escapar de la realidad, aunque sea a través de la delincuencia. Es importante recordar que la delincuencia no surge de la nada. Es el resultado de una serie de factores sociales, económicos y también individuales. Factores que debemos abordar de forma integral si queremos encontrar soluciones a largo plazo, soluciones que vayan más allá de la mera represión policial. Por supuesto, la policía tiene un papel importante que jugar en la lucha contra la delincuencia, pero no puede ser la única respuesta. Necesitamos invertir en educación, en servicios sociales, en programas de reinserción, en crear oportunidades para los jóvenes. Necesitamos reconstruir el tejido social, fortalecer los lazos comunitarios, crear un ambiente de confianza y esperanza. Y sobre todo, necesitamos escuchar las voces de los ciudadanos, de las víctimas, de los que sufren las consecuencias de la delincuencia en su día a día. Ellos son los que mejor conocen la realidad del problema, los que pueden aportar las claves para encontrar soluciones eficaces. El misterio del Prat nos ha llevado a un viaje a través de las sombras de la sociedad española. Un viaje que nos ha confrontado con la complejidad de la realidad, con las desigualdades y las tensiones que nos acechan. Un viaje que nos obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro país, sobre las decisiones que debemos tomar para construir una sociedad más justa, más equitativa, más segura para todos. Y así termina nuestra inmersión en el oscuro misterio del Prat.
Un misterio que, lejos de resolverse, nos plantea aún más preguntas, más dudas, más desafíos. Preguntas que te invitamos a seguir explorando, a seguir debatiendo, a seguir buscando respuestas en las profundidades de la realidad. Porque la verdad, como siempre, se encuentra en la búsqueda constante, en el diálogo abierto, en la voluntad de comprender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima inmersión en las profundidades del conocimiento.